¿Y si te dijera que el libro más sagrado de la historia es, en realidad, una falsificación maestra? Los hombres que escribieron esto nunca conocieron a Jesús, y el infierno no fue una revelación divina, sino un invento político diseñado para aterrorizarte. Lo que estás a punto de oír no es religión, es la autopsia de la estafa más larga, sangrienta y exitosa de la humanidad. Prepárate, porque todo lo que creías saber es una mentira. Engaño, manipulación, fraude, invención, estas no son meras tácticas de un imperio criminal, sino los pilares que definen a una institución que ha moldeado el mundo durante siglos y que, sin embargo, rara vez se enfrenta al escrutinio. La Iglesia. Durante milenios, ha orquestado lo que podría considerarse la estafa más duradera y exitosa de la historia humana, un sistema erigido sobre narrativas meticulosamente tejidas, maniobras políticas y la ilusión de una autoridad divina. Mientras los imperios se desmoronaban y los gobiernos quedaban expuestos por su corrupción, la Iglesia ha permanecido inmutable, reinventándose, reescribiendo su propia historia y borrando sus huellas a cada paso. Pero ¿cómo lo lograron? Y, lo que es más inquietante, ¿por qué nadie lo cuestiona? Imagina por un momento que los cimientos mismos del cristianismo estuvieran asentados sobre el engaño. Que las historias, las escrituras, incluso las palabras mismas del Nazareno, no fueron plasmadas por quienes nos han dicho. Piénsalo, si desearas diseñar el sistema de control perfecto, ¿cuál sería tu primer movimiento? Escribirías el reglamento. Pero ¿y si ese reglamento fuera una invención? ¿Y si los textos más sagrados no hubieran sido escritos por discípulos, sino por autores anónimos que jamás cruzaron una palabra con Jesús? ¿Y si te dijera que el cristianismo que conocemos hoy no fue moldeado por el Maestro en absoluto? Permanece atento a estas líneas, porque al finalizar esta lectura comprenderás exactamente a qué me refiero. Para entender cómo el cristianismo llegó a ser lo que es hoy, debemos comenzar por sus cimientos, y nos disponemos a abrir una grieta masiva en esa base diseccionando las enseñanzas eclesiásticas. Durante siglos, la jerarquía ha sostenido que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por los propios discípulos de Jesús o sus seguidores más cercanos. Nos han vendido que estos eran relatos de primera mano, testimonios de hombres que caminaron con él, hablaron con él y escucharon sus enseñanzas directamente. Pero existe un problema mayúsculo, es mentira. Los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús por autores anónimos que nunca afirmaron haberlo conocido. Los manuscritos más primitivos ni siquiera llevan nombres adjuntos. De hecho, no fue hasta más de 100 años después que la Iglesia asignó estos títulos, creando la ilusión de que fueron escritos por testigos oculares. Y eso es solo el principio. Desde el comienzo, los textos fundacionales del cristianismo ofrecen pistas sobre el origen humano de la fe. Contrario a las afirmaciones tradicionales, la erudición moderna demuestra que estos relatos circularon originalmente sin atribución de autoría. Fue en el siglo II cuando los líderes de la Iglesia fijaron los nombres familiares a cada texto, con el objetivo de acreditar cada relato a un apóstol, Mateo y Juan, o a compañeros de los apóstoles, Marcos como intérprete de Pedro, Lucas como compañero de Pablo. Este movimiento fue, con toda probabilidad, estratégico. Adjuntar nombres venerados otorgaba a estos escritos diversos una mayor autoridad y ayudaba a unificar una ortodoxia naciente. Como señalan destacados historiadores, asignar la autoría a figuras apostólicas era una forma de legitimar los evangelios, una reclamación retrospectiva de testimonio ocular donde, en realidad, no existía ninguno. Si los apóstoles mismos no escribieron estos textos, ¿quién lo hizo? La evidencia apunta a cristianos cultos de habla griega, alejados décadas de la vida de Jesús. El Evangelio de Marcos, el más temprano, se fecha comúnmente alrededor del año 70 de nuestra era, Mateo y Lucas hacia el 80 o 90, y Juan entre el 90 y el 100. Una línea temporal que sitúa entre 40 y 70 años de distancia entre los eventos y su documentación. Para entonces, los autores formaban parte de comunidades moldeadas por tradiciones orales previas y, quizás, colecciones escritas anteriores de dichos o historias. Por ejemplo, es evidente que Mateo y Lucas bebieron de la fuente de Marcos, copiando y expandiendo su texto. Esta dependencia sugiere que Mateo, el apóstol, no fue el autor del evangelio que lleva su nombre. Resulta inverosímil que un apóstol testigo ocular necesitara depender tan pesadamente del relato de alguien que no estuvo allí.
Incluso autoridades eclesiásticas contemporáneas admiten que la antigua tradición de la autoría apostólica para Mateo es insostenible dada la dependencia del Evangelio respecto a Marcos. Los 4 evangelios fueron escritos y circularon anónimamente, y ninguno reclama ser testimonio de primera mano. Lucas abre su relato reconociendo explícitamente que está recopilando narraciones orales y fuentes escritas, sin ofrecer su propio testimonio. Juan concluye con una curiosa declaración en plural: sabemos que su testimonio es verdadero, insinuando que la forma final fue editada o respaldada por una comunidad, no solo por un discípulo solitario. Tales rasgos se alinean con el consenso académico: los evangelios son productos de las primeras comunidades cristianas, no diarios textuales de los compañeros de Jesús. Esto no los despoja de valor, pero subraya su procedencia humana. Reflejan las creencias, conflictos y esperanzas de unos creyentes que vivieron toda una vida después de Jesús, filtrados a través de la tradición oral y las agendas teológicas. Crucialmente, los evangelios a veces divergen o incluso se contradicen entre sí, delatando múltiples autorías humanas en lugar de una única fuente divina. ¿Quién visitó el sepulcro de Jesús y qué vieron allí? Los relatos discrepan. El momento exacto de la crucifixión varía entre Marcos y Juan. Estas discrepancias son las cicatrices que esperaríamos de escritores humanos falibles, no de una narrativa divina inherente y perfecta. Los escribas cristianos primitivos no fueron meros transmisores pasivos. A medida que las doctrinas del cristianismo cristalizaban en los siglos II y III, estos copistas a veces alteraban los detalles textuales para respaldar las posiciones ortodoxas emergentes. Se modificaban versículos o se añadían pinceladas para reforzar la divinidad de Jesús o el concepto de la Trinidad cuando esas ideas eran desafiadas por grupos rivales. La existencia misma de tales cambios intencionales, documentada en obras académicas sobre la corrupción de las Escrituras, revela que el texto sagrado evolucionó bajo manos humanas, guiado a menudo por las controversias teológicas de su época. Hacia finales del siglo II, figuras como Ireneo de León trataban estos 4 evangelios como una colección establecida, luchando tanto contra otros evangelios apócrifos como contra interpretaciones divergentes. Ireneo insistía en que debían existir 4 evangelios, tal como existen 4 puntos cardinales o 4 vientos principales. Sin embargo, esta obstinación solo resalta la multiplicidad de escritos cristianos que circulaban en aquel tiempo: docenas de evangelios, hechos, cartas y apocalipsis, cada uno con su propio matiz. A través de debates y concilios, la Iglesia finalmente canonizó ciertos libros y declaró heréticos a otros. Este proceso, liderado por obispos y teólogos, fue profundamente humano. Eligieron textos que se alineaban con lo que para entonces era la teología ortodoxa y suprimieron otros, como los evangelios gnósticos, que no encajaban en el molde. El canon del Nuevo Testamento, finalizado por decreto eclesiástico, es quizás la evidencia más clara de la naturaleza construida del cristianismo: hombres poderosos decidiendo qué escritos representarían la fe para las eras venideras. El cristianismo comenzó como un modesto movimiento mesiánico judío y, mediante una confluencia de fuerzas históricas, se metamorfoseó en la religión oficial del Imperio Romano en el lapso de 3 siglos. Esta asombrosa evolución debe más a la política humana y a la adaptación social que a cualquier destino sobrenatural. En las primeras décadas, entre los años 30 y 60 de nuestra era, los seguidores de Jesús eran esencialmente una secta más dentro del judaísmo. Adoraban en el templo de Jerusalén, observaban la ley judía, al menos inicialmente, y veían a Jesús como el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas de su pueblo. El libro de los Hechos y las cartas de Pablo describen con franqueza las disputas sobre cuán judío debía permanecer el movimiento, especialmente a medida que los gentiles, los no judíos, comenzaban a unirse a sus filas. En el año 49, el Concilio de Jerusalén, una reunión de apóstoles como Santiago, Pedro y Pablo, determinó que los conversos gentiles no necesitaban ser circuncidados ni adherirse plenamente a los rituales de la Torá. Este compromiso crucial, documentado en Hechos 15, fue una decisión humana y pragmática diseñada para facilitar la expansión de la religión más allá de sus raíces étnicas. Mostró a los primeros líderes adaptando la doctrina para ampliar su atractivo. Entra en escena Pablo de Tarso. Más que nadie, Pablo volcó la secta hacia el exterior, predicando una versión del mensaje de Jesús despojada de la estricta observancia de la ley judía a través del mundo grecorromano. Sus cartas de la década de los 50 ya revelan una fe en flujo. Debate ferozmente con otros misioneros que insisten en que los cristianos gentiles deben seguir la ley, llamándolos falsos apóstoles.
Tales conflictos internos subrayan que el contenido del cristianismo no fue entregado completamente formado, se desarrolló a través de argumentos y consensos. La visión de Pablo ganó la partida, el cristianismo se convirtió en una fe universal, no limitada por las costumbres judías. En efecto, una nueva religión estaba naciendo del vientre del judaísmo. Para finales del primer siglo, el Evangelio de Juan se refiere a los judíos como forasteros u oponentes, señalando una distinción creciente. Durante todo el siglo II, el cristianismo luchó por definirse en medio de una desconcertante diversidad de creencias. Diferentes grupos enfatizaban variadamente la divinidad o la humanidad de Jesús, abrazaban la gnosis secreta o mezclaban ideas cristianas con la filosofía pagana. Este periodo fue una era de diversidad cristiana, sectas, escuelas y herejías de todo tipo, de las cuales emergió gradualmente una ortodoxia. La formación del Nuevo Testamento fue parte de este proceso. ¿Qué evangelios y cartas representaban verdaderamente la enseñanza de Jesús? Alrededor del año 180, Ireneo argumentó a favor de los 4 evangelios y un conjunto de cartas apostólicas como escritura. Con el tiempo, y no sin disputas, la Iglesia acordó un canon, afirmando algunos escritos como verdad inspirada y rechazando otros como herejía. Esta canonización fue inherentemente una decisión humana, moldeada por la política y la teología, y finalizada solo a finales del siglo IV bajo los concilios de la Iglesia. Simultáneamente, la relación del cristianismo con el Estado romano cambió radicalmente. En los siglos I y II, era una minoría a menudo vista con sospecha o directamente perseguida por las autoridades imperiales. El mundo romano era generalmente tolerante con las diversas religiones, pero los cristianos, especialmente los conversos gentiles, eran vistos como subversivos por negarse a honrar al emperador y a los dioses romanos. Varios emperadores lanzaron persecuciones localizadas, acusando a los cristianos de impiedad e incluso de traición por socavar el orden social. Sin embargo, el acoso era intermitente, a menudo, los fieles vivían en relativa paz, ganando adeptos silenciosamente. El verdadero punto de inflexión llegó con la conversión del emperador Constantino a principios del siglo IV. En el año 312, Constantino afirmó haber tenido una experiencia visionaria antes de una batalla decisiva, una cruz en el cielo con la inscripción In hoc signo vinces, con este signo vencerás. Interpretando esto como un favor divino, se convirtió en el gran valedor del cristianismo. Ya fuera su conversión fruto de una fe genuina o de un frío cálculo político, un debate que aún perdura, el resultado es innegable. Despenalizó el culto con el Edicto de Milán en 313 y patrocinó a la Iglesia con generosidad. Bajo su sombra, el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a una institución con poder real. Los obispos ganaron prestigio, se erigieron basílicas con fondos estatales y el domingo se declaró festivo. En 325, Constantino convocó el Concilio de Nicea para resolver divisiones teológicas, especialmente la controversia arriana sobre la naturaleza de Jesús. El resultado, el Credo de Nicea, declaró a Jesús, Dios verdadero de Dios verdadero, y de la misma sustancia, asterisco homoousios, que el Padre, cimentando una doctrina clave. Lo crucial aquí es que fue el emperador romano quien presidió este momento definitorio, subrayando cómo el poder político dirigía ahora el timón de la creencia religiosa. En los frescos del siglo XVI que adornan el Palacio Farnesio, se representa a Constantino entronizado entre los obispos, una imagen que simboliza la fusión de la cruz y la corona. Las decisiones teológicas fueron sancionadas por la autoridad imperial, y las agendas imperiales se vistieron con justificación teológica. Para finales del siglo IV, bajo el emperador Teodosio, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Estado. En 380, Teodosio emitió el Edicto de Tesalónica, convirtiendo al cristianismo niceno en el único credo autorizado del imperio. El culto pagano fue progresivamente prohibido y otras sectas cristianas, consideradas heréticas, fueron suprimidas por ley. Así, en pocas generaciones, una fe enseñada por un carpintero galileo sobre un reino celestial venidero se transformó en la columna vertebral ideológica de un imperio terrenal. Esta transformación fue impulsada por motivos palpablemente humanos. Los emperadores vieron en la cruz una herramienta de unidad y control. Como argumentó célebremente el historiador Edward Gibbon, la estricta organización de la Iglesia y la promesa de la salvación eterna daban a los líderes romanos una ventaja para imponer el orden social. La unidad de creencia podía traducirse en unidad del populacho, algo vital en un imperio que se deshilachaba por los bordes. Además,
con el favor imperial, los líderes eclesiásticos ganaron poder terrenal. Los obispos de las grandes urbes, Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla, se convirtieron en políticos influyentes además de pastores, arbitrando no solo la doctrina, sino la vida cívica. La Iglesia comenzó a reflejar la jerarquía del imperio, las diócesis se alinearon con las unidades administrativas imperiales y el obispo de Roma asumió una primacía similar a la de los emperadores en Occidente. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476, la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, heredó el manto de Roma, proyectando su autoridad sobre los restos de Europa occidental. Llenó el vacío de poder, afirmando que, al igual que Constantino había convocado Nicea, ahora los papas y obispos ostentaban una autoridad espiritual por encima de los reyes. La supervivencia y expansión del cristianismo tras la caída de Roma deben mucho a su adaptabilidad política. La Iglesia coronó reyes y convirtió a tribus bárbaras, atándose a los estados europeos emergentes. En cada giro, decisiones humanas pragmáticas aseguraron su continuidad y dominio. Pero la invención no se detuvo en la política, alcanzó el más allá. Conceptos religiosos clave que muchos asumen provenientes directamente de la revelación divina, en realidad evolucionaron a través del intercambio cultural y la innovación teológica. Tomemos a Satanás, por ejemplo. La figura de un archienemigo cósmico del mal está notablemente ausente en la tradición judía temprana. En la Biblia hebrea, a-Satán, una palabra que significa el adversario, aparece raramente y no como el diablo que imaginamos hoy. En el libro de Job, por ejemplo, el Satán es una especie de fiscal en la corte de Dios, no un poder maligno independiente. La idea de Satanás como un ser totalmente malvado que se opone a Dios tomó forma durante la exposición de los judíos a la religión persa mientras estaban exiliados en Babilonia y posteriormente bajo dominio persa. Allí encontraron el zoroastrismo, una fe dualista con una lucha cósmica entre Ahura Mazda, el dios bueno, y Angra Mainyu, el espíritu maligno. Fue durante este periodo persa que los escritos judíos reimaginaron el mal con mayúscula. La palabra Satanás en la literatura judía se transformó gradualmente en un nombre propio para el adversario de Dios. Para la época del Nuevo Testamento, los judíos de ciertas sectas ya creían en una figura diabólica y legiones de demonios, una creencia que Jesús y sus seguidores heredaron y amplificaron. Así, Satanás como el diablo fue una creación cultural, absorbida y adaptada de ideas persas anteriores. El mismo proceso sincrético se observa en el cielo y el infierno. Los antiguos israelitas no concebían la vida después de la muerte como un paraíso o un pozo infernal de juicio. La Biblia hebrea describe mayormente el Seol, un pozo sombrío donde residen todos los muertos, independientemente de su virtud. El Eclesiastés y el libro de Job retratan la muerte como el gran nivelador, un vacío desprovisto de recompensa o castigo. Solo en los últimos libros del Antiguo Testamento emergen tímidos indicios de una retribución en el más allá. ¿De dónde surgió, entonces, esa visión binaria y definitiva del cielo y el infierno? Los eruditos señalan hacia Oriente, la influencia zoroástrica y las posteriores corrientes helenísticas. Siglos antes de Cristo, Zoroastro ya predicaba sobre una resurrección futura y un juicio final, los justos cruzarían un puente hacia un cielo dichoso, mientras que los malvados caerían a un infierno de tormento. Estos conceptos se filtraron en el pensamiento judío durante y después del período persa. Para la era de Jesús, muchos judíos ya creían en la resurrección y en un juicio de ultratumba, doctrinas que no se encuentran explícitamente en la Torá, pero que se habían convertido en la corriente principal. El propio Jesús predicó sobre el reino de los cielos y advirtió sobre la Gehenna, reflejando estas creencias evolucionadas. El cristianismo tomó esta vida después de la muerte y la intensificó. El cielo se convirtió en la promesa suprema, vida eterna en la presencia de Dios para los creyentes. El infierno, por su parte, se transformó en un lugar de castigo incesante para los que rechazaban la fe. Cabe destacar que la imaginería específica del infierno debe mucho a fuentes no cristianas. Los antiguos judíos asociaban la Gehenna con un vertedero en llamas a las afueras de Jerusalén, y los escritos judíos apócrifos elaboraron sobre tormentos infernales. Los primeros cristianos, influenciados por la imaginería grecorromana, describieron el infierno en términos gráficos y aterradores. Con el paso de los siglos, las enseñanzas de la Iglesia sobre el cielo y el infierno se solidificaron en herramientas poderosas, la promesa del paraíso y la amenaza de la condenación. Estas resultaron profundamente útiles para controlar el comportamiento y la creencia. Un escéptico no ve aquí justicia divina,
sino psicología humana convertida en arma, una versión espiritual del palo y la zanahoria para el alma. Incluso la noción de salvación personal por la fe en Jesús marca una desviación del judaísmo, donde la salvación era más colectiva. El enfoque cristiano en el destino del alma individual en el más allá fue un producto religioso novedoso, diseñado para apelar a las esperanzas y miedos personales. Otra innovación cristiana fue la elevación de Satanás como el rival cósmico de Dios, el amo del infierno. En la imaginación popular, Satanás gobierna sobre las almas condenadas, pero esta configuración no es bíblicamente clara. Emergió a medida que los cristianos de la Antigüedad tardía y la Edad Media especulaban sobre el inframundo. Sintetizaron fragmentos de las Escrituras en una gran narrativa: el ángel orgulloso que se revela, se convierte en diablo y arrastra almas al abismo. Una vez más, una historia construida a lo largo del tiempo. Al demonizar a un oponente sobrenatural, la Iglesia podía explicar la persistencia del mal y, al mismo tiempo, vilipendiar a sus oponentes humanos como agentes de Satanás. Esta narrativa justificaba medidas severas. Los herejes, por ejemplo, eran a menudo retratados como literalmente aliados del diablo, garantizando su exterminio para salvar almas. La demonización de la disidencia ha sido un tema recurrente. Cielo, infierno, Satanás, el drama mismo del bien cósmico contra el mal, estas fueron invenciones conceptuales que se desarrollaron con el tiempo, no elementos completamente formados de la enseñanza original de Jesús. Llevan las huellas dactilares del dualismo zoroástrico, el pensamiento griego y una institución cristiana en crecimiento ansiosa por definir lo que estaba en juego. Cuando una idea es útil, como la recompensa y el castigo eternos para asegurar la conformidad, encuentra su camino. La capacidad de la Iglesia para prometer el cielo o amenazar con el infierno le otorgó una inmensa influencia sobre la sociedad medieval y moderna temprana. Gobernantes y campesinos por igual temían la excomunión. Al cultivarse a sí misma como la guardiana del más allá, la Iglesia construyó una poderosa palanca psicológica. Pero es una palanca construida sobre teología que podemos rastrear pieza por pieza, entrando en el conjunto de herramientas cristianas a través de debates y decisiones humanas, no descendiendo ya fabricada desde las alturas. A medida que el cristianismo se institucionalizaba, particularmente bajo la forma de la Iglesia Católica Romana, desarrolló mecanismos para controlar su narrativa y mantener la autoridad. Un método sorprendente fue el control férreo del acceso a las Escrituras. Durante gran parte de la Edad Media, la Biblia no estaba disponible en ningún idioma excepto en latín. Los creyentes comunes, si es que sabían leer, probablemente conocían las Escrituras solo a través de lo que el clero elegía impartir. Esto no fue un accidente. Los líderes de la Iglesia desconfiaban del acceso directo a la Biblia, temiendo que los laicos pudieran malinterpretarla o desafiar las enseñanzas eclesiásticas. En 1229, en el Concilio de Toulouse, un sínodo de obispos reaccionando a movimientos heréticos prohibió a los laicos poseer copias de la Biblia en lenguas vernáculas. El fallo permitía solo salterios o porciones devocionales en latín, esencialmente prohibiendo a la gente común leer las escrituras completas. De manera similar, el Concilio de Tarragona en 1234, en España, decretó que cualquier traducción vernácula de las escrituras debía ser quemada en un plazo de 8 días bajo pena de herejía. Estas prohibiciones ilustran la postura calculada de la Iglesia: la Biblia era su propiedad, para ser mediada por sacerdotes. La lectura independiente era peligrosa, podía engendrar interpretaciones disidentes y sectas fuera del control eclesiástico. ¿Por qué tal miedo? La historia proporciona la respuesta. En toda Europa, cada vez que reformadores o disidentes traducían la Biblia y promovían la interpretación personal, el monopolio de la verdad se tambaleaba. La amenaza al monopolio de la verdad era tal que, en la Inglaterra del siglo XIV, cuando John Wycliffe supervisó una traducción al inglés y argumentó que la escritura debía prevalecer sobre la autoridad eclesiástica, la respuesta de la Iglesia fue implacable. Años después de su muerte, lo condenaron como hereje, exhumaron sus restos y quemaron sus huesos, suprimiendo su traducción con furia. Jan Hus, en Bohemia, agitó las aguas con reclamos similares sobre la primacía de las escrituras y terminó en la hoguera en 1415. Más tarde, en la década de 1520, el Nuevo Testamento en inglés de William Tyndale enfureció tanto a las autoridades que fue estrangulado y quemado como hereje. Durante siglos, el patrón persistió: la Iglesia censuraba y prohibía activamente las traducciones. El índice de libros prohibidos y la Inquisición romana vigilaban incluso las ediciones académicas de la Biblia. Solo con la Reforma protestante se rompió el dique,
cuando reformadores como Lutero democratizaron la escritura traduciéndola para el lector común, enfrentándose a una férrea oposición católica. Esta saga histórica subraya una dinámica puramente humana. Aquellos en el poder buscaban controlar la narrativa. Si las escrituras del cristianismo fueran verdaderamente guías divinas y transparentes, ¿por qué temer su lectura llana? La jerarquía sabía que el texto podía ser problemático, lleno de contradicciones o ideas que lectores astutos podrían usar para cuestionar las prácticas eclesiásticas. Por ejemplo, en ninguna parte del Nuevo Testamento se ordena explícitamente la figura de un papa o el elaborado sistema sacramental que la Iglesia medieval había construido. Un laico alfabetizado podría preguntar, ¿dónde está en la escritura el purgatorio o la venta de indulgencias para reducir el tiempo allí? Tales preguntas sacudían los cimientos. Mantener la Biblia en latín era una forma de control de la información, similar a un régimen autoritario controlando la prensa. Más allá de la escritura, la Iglesia controló la doctrina definiendo la ortodoxia y aplicándola brutalmente. Los primeros concilios, como Nicea y Calcedonia, fijaron las doctrinas clave. En la era medieval, la institución estableció universidades rigurosas y tribunales inquisitoriales para combatir nuevas herejías. Consideremos la herejía cátara en el sur de Francia durante los siglos XII y XIII. Los cátaros predicaban el dualismo y rechazaban los sacramentos católicos. La respuesta de la Iglesia fue la Cruzada Albigense, una sangrienta campaña militar de 20 años que prácticamente exterminó a los cátaros, seguida por la Inquisición para erradicar a los creyentes restantes. Los inquisidores dominicos utilizaron el interrogatorio y la tortura para forzar confesiones y retractaciones. La herejía equivalía a traición en la cristiandad, y la hoguera se convirtió en el castigo común para los obstinados. Esta supresión violenta muestra a una institución muy humana salvaguardando su poder a través del miedo y la fuerza. Las enseñanzas de Jesús sobre amar a los enemigos pasaron a un segundo plano cuando la estructura misma de la autoridad eclesiástica estaba en riesgo. La Iglesia Católica también manipuló la historia y la política para apuntalar su supremacía. Un ejemplo notorio es la «Donación de Constantino», un documento que apareció en la Edad Media alegando que el emperador Constantino, en el siglo IV, había otorgado el control del Imperio Romano de Occidente al Papa. Esta falsificación fue probablemente fabricada en el siglo VIII, cuando los papas luchaban por el poder y necesitaban legitimar la posesión de vastas tierras y el ejercicio del gobierno secular. Convenientemente, proporcionaba una justificación histórica: el mayor emperador cristiano había donado estos derechos. Durante siglos, los papas citaron la donación para afirmar su autoridad sobre los reyes y reclamar ingresos fiscales. No fue hasta el siglo XV que el erudito Lorenzo Valla demostró definitivamente que el documento era falso, basándose en el uso anacrónico del latín. La exposición de este fraude es emblemática. Reveló que partes de los reclamos mundanos de la Iglesia no descansaban en la voluntad de Dios, sino en el engaño humano. Consideremos también el concepto de la infalibilidad papal, la idea de que el Papa no puede errar cuando se pronuncia ex cátedra sobre fe o moral. Esto no fue declarado dogma hasta 1870, en el Concilio Vaticano I. Para entonces, los estados pontificios habían sido anexados por la nueva nación de Italia, despojando al Papa de su poder temporal. La repentina proclamación de infalibilidad sirvió para reforzar la autoridad espiritual justo cuando la autoridad política menguaba. Fue un movimiento táctico para fortificar el prestigio de la Iglesia bajo presión. Los críticos de la época lo vieron como una extralimitación, esencialmente, un voto humano de obispos para otorgar a un hombre una supremacía espiritual casi absoluta. ¿Por qué el cristianismo no solo sobrevivió, sino que se expandió dramáticamente a través de continentes y siglos? Desde una perspectiva analítica, el éxito no llegó por favor divino, sino debido a alianzas astutas con las estructuras de poder y la utilidad política de la ideología cristiana. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, la Iglesia intervino como la continuidad de la civilización romana, un ancla de aprendizaje y legitimidad. Los reyes medievales eran a menudo caudillos analfabetos, pero su coronación por un obispo o el papa les otorgaba sanción divina. La Iglesia enseñaba que la rebelión contra el rey era un pecado, ya que los reyes gobernaban por derecho divino. Esta doctrina, promovida en la Edad Media y más tarde por los monarcas absolutistas, era un trato mutuamente beneficioso. La religión legitimaba a los monarcas, y los monarcas imponían el monopolio religioso del clero. Religión y Estado se apuntalaban mutuamente. La expansión del cristianismo hacia el norte y el este de Europa siguió este patrón con fidelidad maquiavélica. Un rey se convertía y, acto seguido,
obligaba a sus súbditos a seguir el ejemplo. Los bautismos masivos del reino franco bajo Clodoveo, o de la Rus de Kiev bajo el príncipe Vladimir, fueron tanto maniobras de alta política como actos de fe. Más tarde, durante la era de los descubrimientos, la cruz marchó junto a la espada hacia el Nuevo Mundo. La conversión de los pueblos indígenas sirvió para justificar la expansión imperial, la propagación de la fe verdadera actuaba como un manto sagrado que cubría la explotación. La conquista española de las Américas, por ejemplo, estuvo acompañada de una celosa labor misionera. La Iglesia Católica estableció rápidamente una infraestructura en las colonias y, a menudo, medió en la administración colonial. La doctrina católica, articulada en el Tratado de Tordesillas de 1494, llegó incluso a dividir el mundo no cristiano entre España y Portugal para su evangelización y dominio. Tales episodios subrayan que la expansión del cristianismo estuvo inextricablemente entrelazada con la ambición imperial, y no fue meramente fruto de despertares espirituales espontáneos. Las potencias europeas hallaron en la religión una herramienta útil para pacificar y controlar a los pueblos colonizados, inculcar la obediencia no solo a la corona, sino a Dios, ayudaba a consolidar el gobierno. Los motivos políticos también determinaron que sectas cristianas prosperaban en tiempos de turbulencia. Los gobernantes elegían a dedo las formas de cristianismo que mejor se adaptaban a sus necesidades. Es probable que el emperador Constantino favoreciera el cristianismo al principio como uno entre muchos cultos que competían por influencia. Una vez ganado el trono, vio en él una fuerza unificadora para un imperio con profundas divisiones. Siglos más tarde, cuando estalló la Reforma Protestante, muchos príncipes alemanes y nobles ingleses la respaldaron no por pura convicción teológica, sino porque les permitía confiscar las tierras de la Iglesia y afirmar su independencia frente al emperador del Sacro Imperio o al Papa. La ruptura de Enrique VIII con Roma, que condujo al surgimiento de la Iglesia de Inglaterra, fue expoliada por su deseo de anulación matrimonial, convenientemente, por la oportunidad de expropiar los ricos monasterios. Una y otra vez vemos incentivos mundanos impulsando el cambio religioso. Incluso la supervivencia de la institución dependió a menudo del cálculo político. Durante la Ilustración y el ascenso de los estados seculares, la Iglesia Católica tuvo que negociar su lugar. En Francia, después de que la Revolución desmantelara los privilegios eclesiásticos, Napoleón firmó la paz con el Papa mediante el Concordato de 1801, restableciendo la Iglesia bajo supervisión estatal. En el siglo XX, la institución alternó entre la resistencia y la acomodación a los movimientos políticos. El punto clave es que el cristianismo, como institución, persistió doblándose y negociando con el poder secular. Si su camino hubiera sido el aislamiento obstinado, probablemente se habría astillado o marchitado. En cambio, al alinearse a menudo con los poderosos, la Iglesia aseguró su propia continuidad y expansión. No se puede pasar por alto el papel de las doctrinas que sirvieron a fines políticos. La admonición de «dad al César lo que es del César» fue invocada frecuentemente para urgir la obediencia a los gobernantes. La epístola de Pablo a los romanos, que instruye a los cristianos a someterse a las autoridades gobernantes porque son instituidas por Dios, fue una piedra angular escritural para monarcas e incluso para regímenes totalitarios que buscaban el respaldo de la Iglesia. Aunque originalmente Pablo pudo haber intentado evitar conflictos innecesarios con Roma, con el tiempo este consejo se convirtió casi en un dogma. La autoridad, ya fuera legítima o tiránica, es un instrumento de Dios, por lo que el cristiano debe cumplir. Tal enseñanza ciertamente no provino de un Mesías revolucionario. Jesús, después de todo, desafió a las autoridades de su tiempo, sino de una Iglesia que aprendió a vivir bajo el imperio, más tarde, a prosperar junto a él. Finalmente, consideremos cómo la doctrina cristiana fue moldeada para apelar a las esperanzas y ansiedades de los pueblos en diversas épocas, haciéndola atractiva y ayudando así a su expansión. Como se mencionó, la promesa del cielo y la amenaza del infierno constituían un poderoso mecanismo de organización social.